Muy bien, son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40. Transmitimos a través de nuestra plataforma en redes sociales. Es el noticiero de Controversia TV que se retransmite a través de toda nuestra multiplataforma. Transmitimos desde Arequipa. Bueno, hoy jueves hemos querido un poco alejarnos de los temas que normalmente tratamos aquí en el noticiero, los temas de actualidad, las protestas que se han reiniciado en el sur del país ayer, sobre todo en Arequipa y también en Puno y en una parte de la Panamericana Sur, en Ica. Bueno, hoy vamos a tratar otro tema bastante distinto, como lo solemos hacer en algunas ocasiones, el tema de la ansiedad en las personas. Y para ello hemos invitado a una profesional para hablar sobre este tema, justamente ya la tenemos en pantalla. Se trata de la psicóloga Lisbeth Cueva Álvarez. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con ella. La teníamos en pantalla. Parece que ha ocurrido un ligero inconveniente, ¿no? Teníamos a ella en pantalla. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Lisbeth Cueva. Ella es psicóloga, ella vive en Lima, nosotros desde Arequipa. Lisbeth Cueva Álvarez es licenciada en psicología. Ella vive en Ate Vitarte, tiene una amplia experiencia, ha trabajado en el consultorio Psicosana en Lima, en el consultorio de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, así como también en otras empresas, como en el Royal Chicken, como asistente en relaciones humanas. Ella ha estudiado en la Universidad Autónoma del Perú, es licenciada en psicología y vamos a ver si ya la tenemos en pantalla para que podamos reingresar. Hubo un ligero inconveniente. Bien, ahora sí ya la tenemos a la psicóloga Lisbeth Cueva Álvarez. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo está a esta entrevista con Controversia TV? Buenos días, señor Marco Antonio. Primero agradecer por la invitación y bueno, hoy día pues estamos aquí en este canal para poder hablar un poco acerca de la salud mental. Ok, Lisbeth, bueno, tú estás en Lima, ¿qué tal cómo está el clima por allí? Acá en Arequipa a veces amanece medio nublado, clásico de esta temporada del año, ¿no? Claro, por supuesto. Acá en Lima ya tenemos sol. Normalmente en las noches sí está haciendo todavía un poquito de aire, pero no de frío, ¿no? Solo un poco de viento. Y bueno, en verdad en Lima ha comenzado la temporada de verano bastante anticipada, a diferencia de otros años, ¿no? Claro, ok. Muy bien, Lisbeth, vayamos a nuestro tema de hoy, la ansiedad en las personas. ¿Por qué se produce la ansiedad? Es una cuestión absolutamente normal, se exagera en ciertos momentos. ¿En qué momentos de la vida se produce más la ansiedad? A ver, para que nos concentremos un poco en el tema, explícanos. Claro que sí, cuando gustes, puedes incluso interrumpir para hacer algunas preguntas conforme vaya un poco explicando el tema, ¿bien? Ok, Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la ansiedad, ¿no? Existe una ansiedad que es normal en las personas, ¿no? Esta está pues ligada a ciertas situaciones, ¿no? Que nosotros vivimos. Por ejemplo, no sé, frente a un examen, un alumno puede llegar a tener ansiedad y hasta allí puede ser normal. Sin embargo, cuando esta ya se exacerba o esta incrementa, ¿no? Esta puede en realidad llegar a ser pues una patología, ¿no? Es decir, ya podríamos estar despertando un cuadro patológico y bueno, luego les voy a hablar acerca de qué tipos de ansiedad tenemos. Bien, cuando se llega a ver en realidad una ansiedad pues patológica, esta es mucho más corporal, compromete pues el funcionamiento del individuo, ¿no? Provocando normalmente una déficit funcional y ese malestar hace que impulse, ¿no? Frecuentemente al sujeto a que pueda pues pedir ayuda médica, ¿no? Muchos incluso han llegado a raíz de un ataque de pánico, por ejemplo, o un trastorno de pánico a un hospital, ¿no? Entonces, para concluir esta parte de la ansiedad, ¿no? Podemos decir que hasta cierto nivel
está presente en nuestra vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Todos tenemos frente a un evento que puede ser estresante, un evento que puede ser importante para nosotros, tenemos cierto nivel de ansiedad, pero ya que cuando esta crece o se incrementa, ya viene a ser un problema o cuando no nos deja tener una vida funcional. Bien, la ansiedad, recordemos, ¿no? Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En un informe científico que ellos hicieron y que publicaron, el primer año de la pandemia, que fue el año 2020, ¿no? Eh, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó a un 25%, ¿no? Que es bastante elevado en realidad. Es a raíz de esta pandemia donde estos trastornos psicológicos, no solamente hablando de la ansiedad, sino incluyendo el estrés, la depresión y entre otros, se va a su pico más alto, ¿no? Ahora, en cuanto a la ansiedad y miedo, porque muchos confunden, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, no? ¿Es un miedo? Hay una pequeña diferencia, ¿no? El miedo, bien, existe pues una respuesta fisiológica, pero esta está ligada a un peligro real, ¿no? O sea, que es consistente, externo, que en realidad sí hay, pero la ansiedad en sí es como un sinónimo de angustia, ¿no? Es un estado emocional desagradable, pero incluso ante un evento no real, ¿no? Y que obviamente está ligado a nuestra parte cognitiva, que bueno, ya hablaremos también de ese punto. En cuanto a los síntomas, por ejemplo, de una ansiedad Lisbeth, ¿qué tal si igualmente, hacemos ahí una pequeña precisión? Eh, sí, Tú nos has dicho que la ansiedad en cierto momento se convierte en patológica. En qué momento es ese? Las personas nos podemos dar cuenta cuando la ansiedad ya toma ribetes de peligro, de cuidado, uno se puede dar cuenta, o esa es una cuestión absolutamente no descriptible, ¿no? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de que en cierto momento ya la situación es grave? claro. Cuando esta de tu vida, que es adaptativa, pasa a ser desadaptativa, es decir, donde empiezas a encontrar limitantes, ¿no? Por ejemplo, tienes miedo a salir, constantemente estás con esos síntomas fisiológicos que ahora les voy a mencionar, porque la ansiedad tiene síntomas fisiológicos, ¿bien? Por ejemplo, ya no te deja hacer una vida normal, ¿no? Antes podías salir con amistades y ahora tienes miedo a sentir esa sensación de ansiedad elevada, ¿no? Que bueno, producto de ello puede tener pues una taquicardia, puede tener sudoración, palpitaciones muy fuertes, etc. Ahorita les voy a dar mayor detalle de los síntomas, pero cuando ya esta no te permite hacer una vida cotidiana que antes tenía y funcional, es cuando ya suenan las alertas, ¿no? Y cuando uno ya debe acudir pues a un especialista. Claro, y ahora la ansiedad, ¿qué es? ¿Una actitud nerviosa cuando la gente a veces tiembla al momento de hablar o cuando transpira cuando está, no sé, con otras personas o se sienta, se para, va para un lado, va para el otro? Eh, ¿Cómo uno se podría dar cuenta que una persona pasa por eso, ese tipo de cuadros? Claro. Es un estado emocional desagradable para la persona, Ujú. ¿no? Frente a una situación, ¿no? Como el ejemplo que le daba. Cuando nosotros hemos sido, por ejemplo, jóvenes estudiantes y estábamos frente a un examen, ¿qué pasaba con nosotros? Por ejemplo, usted, ¿no? No sé si en algún momento ha podido experimentar eso, ¿no? Cuando estamos frente a un examen, llegamos a tener cierto grado de angustia, ¿no? Y tenemos muchos miedos incluso, lo relacionamos con los miedos, ¿no? Entonces, es allí cuando uno identifica esa ansiedad, ¿no? Es un estado emocional, ¿no? Que a las personas les parece desagradable, ¿no? Donde hay una sensación subjetiva, porque no es una sensación objetiva, sino subjetiva propia del ser, ¿no? Y esta tiende como a tener miedo, como si fuera a haber un peligro, hay una tensión, una apresión, ¿no? Y esto está acompañada, pues, de una descarga neurovegetativa, ¿no? Entonces, esa puede ser un síntoma de la ansiedad explicando, ¿no?
claro. Y ahora nos decías que hay cierta confusión de una persona entre el miedo y la ansiedad, ¿sí? Sí. Claro, una persona normal tiende a confundir las cosas. ¿Cómo uno podría diferenciar entre el miedo y la ansiedad? Ujú. Claro. Ujú. A ver, la ansiedad, como bien se sabe, ¿no? Se define como ese estado emocional, como ya bien lo mencioné, pero el miedo, ¿no? Existe una similar respuesta a la ansiedad. O sea, hay una respuesta fisiológica, ¿no? Pero el miedo es frente a un evento que realmente existe, es por decirte. Si te vinieran apuntando un arma, probablemente tú empieces a tener miedo, y es un miedo real, ¿no? Es un miedo que tiene sentido, que tiene lógica. Pero la ansiedad, no. La ansiedad muchas veces tienes un miedo que aún ni siquiera existe el evento, o sea, te anticipas al evento, ¿no? Como el ejemplo que le daba del examen. ¿Qué pasa cuando vamos a dar un examen? Y si jalo, por eso decía que esta está acompañada de pensamientos irracionales, ¿no? De la parte cognitiva. Y si jalo, y si pasa esto, y empezamos a entrar en angustia. Bien, entonces la diferencia entre estas dos es que en una, que es el miedo, sí existen hechos reales y en la otra es un miedo anticipado. Ok, ahora nos ibas a explicar los tipos de ansiedad que hay. Supongo que hay varios. Claro que Eh, sí. ¿Cuáles son estos y Sí, cómo se definen? claro que sí. A ver, en los tipos de ansiedad que nosotros podemos encontrar, ¿no? Ya como patológicos, ¿no? Tenemos, a ver, por ejemplo, a los trastornos de pánico. Tenemos al trastorno de fobia específica, ¿no? También tenemos al trastorno de fobia social. Tenemos al trastorno obsesivo compulsivo. Y tenemos por último el trastorno de estrés postraumático. Bien, estos tipos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, hablando del trastorno de pánico, ¿no? Es un tipo de ansiedad bastante elevada, donde la persona, los síntomas que padece van a tener mayor prevalencia. Es decir, y también van a ser mucho más arraigados, ¿no? Por ejemplo, generalmente los que llegan a tener un trastorno de pánico llegan a hospitales o a clínicas, ¿no? En emergencias. Entonces, este tipo de trastorno tiene síntomas bastante complejos, ¿no? Como pues viene a ser, por ejemplo, temblor, contracciones, sensación de agitación, por ejemplo, dolor en los músculos, fatiga, sensación de ahogo, palpitaciones, taquicardia, ¿no? Además que también hay unos síntomas de hipervigilancia, ¿no? Que viene a ser sensación de que va a suceder algo, dificultad para concentrarse, ¿no? Estos tipos de ansiedad que yo les he mencionado, ¿no? Generalmente traen estos tipos de síntomas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trastorno de la fobia específica, viene a ser un miedo a algo específico, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las arañas, hay personas que incluso le tienen miedo a las palomas, ¿no? Entonces, es una percepción negativa de este objeto o animal o lo que fuera, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, también es un tipo de ansiedad, pero esta está ligada a cumplir un ritual, ¿no? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo generalmente puede tener tanto pensamientos de obsesión, ¿no? En cuanto a simetría, en cuanto a orden, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienden a tener esta característica, porque hay personas que tienen característica de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, y si lo tuvieran como una patología, ¿no? Esta ya es con síntomas fisiológicos, ¿no? Y conductas que son bien notables. Por ejemplo, aquellas personas que tienden a ser exageradamente ordenadas, aquellas personas que son muy minuciosas con su trabajo, aquellas personas que son, por ejemplo,
amantes, ¿no? De acumular objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de trastorno obsesivo compulsivo está pues ligada a la ansiedad, ¿no? Y cuando ellos no cumplen un ritual, por ejemplo, ¿qué es un ritual, no? Surge la obsesión es el pensamiento, por ejemplo, salí de mi casa y yo pienso y me pregunto, ¿habré cerrado la puerta? Entonces empiezo a pensar, y ese pensamiento de que si cerré o no la puerta, esa duda, empieza a angustiarme, ¿ok? Entonces, cuando yo voy sintiendo esta angustia, bien, ¿qué se va dando? La compulsión, porque yo necesito hacer algo para calmar mi angustia. Entonces, ¿qué hago? Regreso o llamo a alguien para cerciorarme de que la puerta en efecto pueda estar cerrada, ¿no? Entonces, solo cuando yo ya tengo esa respuesta, nuevamente vuelvo a la tranquilidad. Y esto se hace un círculo vicioso en realidad, porque no es que la ansiedad quede allí. Nuevamente van a surgir situaciones, eventos, ¿no? Que te van a generar este tipo de ansiedad y nuevamente vas a volver pues a la compulsión. Bien, entonces eso es en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Hablando de un estrés postraumático, en este caso, este tipo de estrés es frente a un evento que fue complejo en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso puede ser de un abuso sexual, puede ser de un maltrato infantil, o sea, puede ser de diversas situaciones que va a depender mucho de la persona o el sujeto, porque recordemos que cada ser humano tiene una percepción distinta, ¿no? Para mí algo de repente que yo desde mi perspectiva puedo verlo, pero no pasa nada, mira, no es tan malo, para otra persona sí puede ser muy doloroso, ¿no? Entonces, por eso digo que depende mucho de la persona. Entonces, el trastorno de estrés postraumático viene a ser después de un evento complejo para ti, ¿no? Y esta, en efecto, te bota síntomas de ansiedad también bastante elevados, ¿no? Una taquicardia, está relacionada a los pensamientos irracionales, está ligada también a tener estos síntomas, ¿no? De angustia, de miedo, inseguridad, incluso en ocasiones puede combinarse con rasgos de depresión, ¿no? Por ejemplo, falta de apetito, Mm, por ejemplo, falta de actividad y entre otras cosas, ¿no? claro. Ahora, de todos estos tipos de ansiedad, ¿cuál es el más grave? Ujú. Sí, como bien le dije, en realidad va a depender mucho de la persona, ¿bien? O sea, para muchos puede ser grave un trastorno del pánico, para muchos puede ser grave un trastorno de fobia específica, ¿no? O sea, va a depender cómo la persona en realidad lo siente y lo experimenta. Pero según estudios, ¿no? Sí refieren que, por ejemplo, la mayor causa por las que las personas caen muchas veces en una emergencia, ¿no? O una urgencia, es decir, es por el trastorno de pánico. Esta es como que la que más se eleva, ¿no? La que está así en el pico más alto de los trastornos de ansiedad. Ujú. Y ahora, me supongo que la ansiedad es consecuencia de algo, ¿sí? O es origen de algo. Sí, hay factores, sí, hay factores. De hecho, hay factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos los factores, pues, biológicos, ¿no? Como se dice, una predisposición genética. Bien, recordemos que desde la concepción, en el embarazo, ¿no? Una madre, imagínense, ¿no? A veces sufren de depresión porque, no sé, tuvieron una pérdida, sea familiar, o porque viene también arrastrando situaciones ya del pasado, ¿no? Entonces, esta madre al concebir y cuando el feto va creciendo, recordemos que ya desde que ésta se produce, ¿no? Ya este feto va sintiendo. ¿Por qué creen que cuando la mujer ya tiene 3, 4 a 5 meses de embarazo, y el bebé ya se manifiesta, ¿no? Existe movimiento en el vientre, entonces el bebé es como si escuchara, ¿no? Como si percibiera todo lo que nosotros le podemos hablar de fuera, ¿no? Entonces el bebé es el que absorbe, ¿no? En realidad
todo el malestar de mamá, sea un síntoma depresivo, sea un episodio traumático, etc., ¿no? Por eso dicen que los factores biológicos también tienen esa predisposición. Ahora, si hablamos de ello, podemos irnos a un plan anterior y que viene a ser pues esto de la familia, ¿no? Digamos, tu papá tuvo depresión, entonces hay una probabilidad de que tú como madre también llegues a tener depresión, ¿no? Y que bueno, esto pueda ser transmitido. Eso es uno Claro. de los factores, pero Mm. también hay factores psicosociales, ¿no? Que en la actualidad, por ejemplo, vienen a ser los estresores psicosociales, ¿no? Estas juegan pues un papel muy importante, ¿bien? Por ejemplo, puede ser, ¿no? Problemas de las relaciones interpersonales, problemas académicos, problemas laborales, por ejemplo, pérdidas, necesidades sociales, ¿no? Económicas, cambio en el sistema de vida. Y esto pues están muy asociadas también al trastorno de ansiedad. Claro. Ahora, Por el otro, ujú, dinos, sí, dígame. ¿la ansiedad y la depresión son cosas distintas o una es consecuencia de otra o corren de manera paralela o una es más extrema que la otra? Claro, sí, en el caso de la depresión es algo mucho más complejo dependiendo el grado. Bien, una depresión mayor puede tener personas en realidad con consecuencia de muerte, ¿no? No son iguales, considero que en realidad siguen siendo trastornos ¿no? psicológicos ambos o patologías en realidad, pero no vienen a ser iguales. Bien, ¿por qué? Porque la depresión, como le vuelvo a repetir, es una situación un poco más compleja, bien, que sí muchas veces requiere de medicación necesariamente, es decir, un apoyo con psiquiatría. La ansiedad también, siempre y cuando sea la más elevada, porque hay algún tipo de ansiedad, bien, que sí, por ejemplo, una ansiedad generalizada, dependiendo del grado, puede tratarse solo con psicoterapia, pero en otros casos, esta sí se tiene que tratar con compañía de psiquiatría, ¿no? Muy bien, y ahora, Lisbeth, ¿todas las personas pasamos por estos cuadros de ansiedad o son los niños o las mujeres o las personas de la tercera edad los que pasan más por estos cuadros de ansiedad? ¿Hay algún estudio? Sí, refieren que en realidad, bueno, según los estudios, ¿no? Que son las mujeres generalmente las que sufren de ansiedad, ¿no? Hay un mayor porcentaje de ansiedad en las mujeres. En los niños es en verdad un nivel bastante bajo, ¿no? Pero en las mujeres sí, y en los varones está en un nivel intermedio en realidad. Incluso según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Refiere que mujeres son las que sufren mayormente lo que viene a ser un trastorno de ansiedad. Ok, y nos hablabas también de que estos cuadros de ansiedad, y creo también la depresión, si no te hemos escuchado mal, tiene que ver con efectos genéticos, hereditarios. Sí, ujú, así es. Como les estaba explicando sobre los factores, ¿no? Van a haber factores traumáticos también, que justo estaba Mm. por explicar también, ¿no? Por ejemplo, factores donde uno tiene que enfrentar, ¿no? Esos acontecimientos traumáticos fuera de lo normal, ¿no? Fuera de la experiencia de vida humana normal. Por ejemplo, accidentes graves, desastres, muertes de algún familiar, ¿no? Eso viene a ser factores traumáticos, ¿no? Y, por ejemplo, también, como ya les había explicado, ¿no? Los factores psicosociales y los factores genéticos, ¿no? Son tres factores fundamentales que pueden desencadenar lo que viene a ser una ansiedad o una depresión o cualquier incluso otro tipo de patología, ¿no? Claro, y en el caso de los factores genéticos, ¿es alta la incidencia o es mínima de tener un padre o con ansiedad o con cuadros depresivos? Ujú, claro. ¿Hay una predisposición? Sí lo Mm. hay, pero si investigamos, en realidad, cuando ponemos, ¿no? ¿Por qué se desencadena? ¿Por qué nos produce ansiedad? ¿O de dónde surge, no? Siempre buscamos esa pregunta.
En realidad, no, aún no hay algo específico en sí. Por eso es que te dan diversos factores, ¿bien? Pero no es que refieran específicamente de los factores biológicos o genéticos vienen, ¿no? O sea, puede ser de un factor genético, sí, porque ha habido estudios donde, como le estaba explicando, ¿no? Padres que, por ejemplo, tuvieran depresión, hace que, no pueda tener cierto, un hijo pueda tener cierto rasgo de esta, ¿no? O sea, sí existen estudios sobre eso, pero no afirman que netamente sea por factores genéticos, ¿no? Como bien refieren, hay otros tipos de factores también. Bien, vamos terminando la entrevista, Lisbeth. No sé si hay algunos tips o algunos consejos que nos quisieras dar y a todas las personas que están viendo en este momento la entrevista. ¿Qué recomendaciones tú podrías darle a las personas que a veces tienen estos cuadros de ansiedad y a veces no toman debida nota de lo que está pasando, ¿no? Claro que sí. Sí, en realidad, cuando esta ya no te permite, pues, hacer tu vida funcional, ¿no? Y ya daña, nuestra salud, definitivamente sí requerimos, pues, de un especialista de la salud mental, ¿no? Necesitamos una persona que pueda ayudarnos a gestionar, que pueda trabajar con nosotros, de dónde está proviniendo esto, porque a veces hay factores desencadenantes que despiertan este cuadro de ansiedad. Bien, entonces yo diría que en realidad más que un tip, ¿no? Que en realidad sí lo usamos, como puede ser una respiración profunda, como puede ser el mindfulness, pero sí requerimos de un orientador, ¿no? O lo que viene a ser un especialista de la salud mental, un psicólogo que te pueda dar la debida psicoterapia para poder salir de este cuadro y puedas llegar a tu vida funcional nuevamente, ¿no? Bien, ok, Lisbeth, gracias por tu participación en el programa. Esperemos haber contribuido en algo para que las personas también tomen debida nota de que también es necesario no solamente tener una salud física en buenas condiciones, también, sino también una salud mental. Gracias a ti, no sé, de repente tienes una página en redes sociales o algún número de las personas que se quieran comunicar contigo para darles el asesoramiento profesional que requieran. Claro, claro que sí. Pueden escribirme en mi página, ¿no? Que en Facebook me van a encontrar como psicóloga Lisbeth Cueva Álvarez. Y si gustan, ¿no? Pueden también llamarme o comunicarse con el personal que está a cargo de, que viene a ser mi número 953-077-290. Bien, ok. Gracias, Lisbeth. Hemos estado conversando con Lisbeth Cueva Álvarez, psicóloga. Ella está actualmente en ATE en Lima, nosotros desde Arequipa. Gracias. Gracias, señor Marco Antonio. Gracias al canal por la oportunidad y bueno, espero estar volviéndolos a Mm. ver en alguna otra oportunidad. Que tenga un excelente día. Bien, gracias a usted. Ha sido Lisbeth Cueva Álvarez, psicóloga, hablando sobre el tema de la ansiedad en las personas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, luego de la pandemia, las protestas que ahora vive el país y obviamente eso genera también o repercute en la vida familiar y si no hay trabajo y si ya no ganas como antes y los problemas se te abruman. Bueno, son varias cosas que confluyen, ¿no? 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a continuar con la parte final de nuestro bloque de entrevistas. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores.
con grandes facilidades de pago. 4 años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Muy bien, vamos terminando el programa para hoy. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13, y en la parte final solamente queríamos mostrar esto que se consigna en el diario La República, tenemos entendido, sobre lo que dijo ayer la presidenta Dina Boluarte. A ver si tenemos en pantalla. Esto es lo que dijo ayer respecto a este problema que tenemos con Evo Morales, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que dice la noticia. Dina Boluarte analizará con migraciones situación de Evo Morales, veremos su ingreso al país. El presidente señaló que junto a dicha entidad estaba sopesando qué acciones tomar respecto al exmandatario boliviano. Y en la noticia dice, se pronunció por las críticas emitidas por Morales, expresidente de Bolivia, acerca de su gobierno en los cuestionamientos. El exmandatario del vecino país pidió la liberación de Pedro Castillo. Al respecto, la mandataria señaló que junto a Migraciones había evaluado la posibilidad de que Morales ya no sea admitido en el Perú y conminó al ex jefe a que no intervenga en temas internos de otro país. He estado hace algunos días en el Cusco con el Consejo Nacional de la Prensa y ahí me pronunció respecto a esta intervención totalmente fuera del contexto nacional del señor Evo Morales. Estamos conversando con Migraciones para que dentro de este contexto veamos la situación de ingreso del señor. Declaró la mandataria a PBO el día de ayer en una entrevista. Bueno, a estas alturas, obviamente que Evo Morales ha tenido mucha incidencia en las protestas, en esta conformación de la República Separatista, ¿no?
Obviamente eso le conviene a Evo Morales. ¿Cuánto quisiera Evo Morales dividir al país? Y no solamente a Evo Morales y a Bolivia, sino también a Chile. O sea, lo que están planteando algunos malos peruanos de dividir al país es un despropósito, pues. Con los pocos recursos que tengamos, ¿no? ¿Usted cree que vamos a poder enfrentarnos a una intervención militar de otro país? Nos ganan, pues, ¿no? No seamos ilusos. Lo que sí hay que pedir es una distribución equitativa de los recursos hacia el sur del país, sobre todo sabiendo que en el sur están los grandes yacimientos mineros de níquel, de litio y de plata, y que obviamente eso tiene que repercutir en el desarrollo de nuestros pueblos. Eso sí se puede plantear y eso es absolutamente legítimo, ¿no? Que el gobierno atienda a esta zona sur del país con más recursos, pero plantear una división, una creación de un país, eso pues se está planteando Evo Morales para dividir a nuestra nación. No se dan cuenta estos alucinados que protestan, ¿no? Dividamos el país en dos partes. Muy bien, eso es lo que queríamos hacer notar el día de hoy. Perfecto, 8 de la mañana con 14 minutos, vamos terminando el programa para hoy, jueves 5 de enero. Dicho sea de paso, siguen juramentando en ceremonias un poco fastuosas algunos alcaldes en Arequipa. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, lo hará el señor coronel en retiro de la Policía Nacional, Freddy Segarra Black, quien asumirá la alcaldía. Bueno, ya han asumido, ¿no?, la alcaldía, sino se trata pues de una ceremonia estrictamente protocolar. En una ceremonia que se efectuará a partir de las 11 de la mañana en el campo ferial de Cerro Juli. Juramentará al cargo de manera pública, porque ellos ya lo hicieron de manera interna. 8:17, eso es todo. Buen día, retornamos más tarde con nuestro comentario para hoy. Hasta entonces.